El tema del estudio bíblico en esta noche va a estar basado en el libro de Mateo, capítulo 14, del versículo 13 al 21. El título de este pasaje en Mateo dice Alimentación de los 5,000, pero le he denominado a este estudio, le he puesto como título Dadles vosotros de comer. Y a manera de introducción me gustaría decir dos cosas. En primer lugar, si uno lee el capítulo 14, en los primeros versículos del 1 al 12, se nos cuenta que Juan el Bautista, el primo de Jesús, había sido asesinado por Herodes. Lo había decapitado realmente por una orden que dio su esposa, su mujer, Herodías. Y realmente los discípulos fueron muy afectados cuando escucharon esta noticia. Dice el versículo 12 del capítulo 14 de Mateo: y llegaron los discípulos y le tomaron el cuerpo de Juan el Bautista y lo enterraron, y luego vinieron y le dieron la noticia a Jesús. Y el versículo 13 del pasaje que nosotros tenemos para estudiar en esta noche empieza allí: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Permítame leer el pasaje como introducción también a este estudio. Dice así la palabra del Señor. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando ya anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Este es un pasaje muy interesante que nos habla del amor de Dios, nos habla del poder de Dios y nos habla del mandato de Dios para su iglesia. El versículo 13 dice que Jesús estaba triste porque Juan el Bautista, su primo, había sido asesinado. Por eso les dice a los discípulos: vamos a ir al otro lado. En verdad, vamos a ir al otro lado del mar y vamos a descansar. Estaban afligidos por esta noticia. Dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Pero sucedió algo. La gente se dio cuenta hacia dónde Jesús se dirigía. Y dice: cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y cuando Jesús llegó al otro lado del mar, dice, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Me gustaría decir algunas cosas de estos 2 versículos. La primera cosa es que donde quiera iba Jesús, la multitud le seguía. Era muy difícil para él pasar desapercibido. Y sin duda, como en otros pasajes, a veces la gente lo buscaba para escuchar sus enseñanzas, su predicación. A veces la gente escuchaba o lo seguía para que ser sanado o de alguna enfermedad que ellos tenían. Y la multitud lo seguía. Dice que lo seguía desde las ciudades. Y dice, cuando llegó al otro lado, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. En el versículo 14 es un versículo clave en la Biblia, porque nos muestra cómo es Dios, cómo es Jesús con nosotros. Dice que Él vio una gran multitud
en primer lugar, y luego tuvo compasión de ellos, y en tercer lugar sanó a los que ellos estaban enfermos. Primero Jesús vio una gran multitud. ¿Sabes qué, querido? Jesús tiene esa virtud, ese atributo de ver la necesidad de la gente. Los discípulos vieron la misma multitud, pero no vieron las necesidades de la gente. Los discípulos vieron simplemente una multitud que estaba allí, pero Jesús ve no solamente lo que hay fuera, sino lo que hay en el corazón, y pudo entender que había entre esa gente mucha gente desalentada, desanimada, triste, angustiada, mucha gente sin saber qué hacer con su problema y muchos enfermos. Y luego dice la palabra que no solamente vio, sino tuvo compasión de ellos. Muchas veces, queridos, esta es una enseñanza grande para la iglesia hoy, porque muchas veces ni siquiera vemos la necesidad de la gente. Muchas veces estamos tan ocupados o pensando tanto en nosotros mismos que pasamos de largo y no vemos. No oímos la necesidad de la gente. Hermanos queridos, estamos tan preocupados a veces en nosotros mismos y nuestras propias necesidades que no tenemos ojos para ver la necesidad de la gente. Y esta es una gran enseñanza. Jesús estaba triste. Su primo Juan el Bautista, de quien había dicho que no hay profeta nacido de mujer más grande que él, había sido asesinado y estaba triste. Quizá lo que él quería era descansar, estar tranquilo, procesar su duelo solo en el desierto. Pero al ver a esta gente, dice, tuvo compasión de ellos. Y hermanos queridos, la palabra compasión es, en el original significa estremecer las entrañas de una persona. Es decir, sintió el dolor profundo en su corazón por las necesidades que la gente estaba pasando. Alguien ha dicho que compasión significa padecer con. Es decir, yo padezco con la persona que tiene la necesidad. Dicho de otra manera, es ponerse en los pies, en los calzados de la persona que está pasando esa necesidad. El Señor quiere que tengamos esa clase de amor por la gente, ese sentimiento profundo por sus necesidades. Y en tercer lugar, en primer lugar, vio la multitud y su necesidad. En segundo lugar, sintió amor, compasión. Sus entrañas se revolvieron de compasión. Y en tercer lugar, sanó a los que ellos estaban enfermos. Esa compasión, queridos, no fue una compasión que se quedó estática, sino que fue una compasión que accionó sus manos y sanó a los que ellos estaban enfermos, tocó a los que estaban enfermos. Y queridos, este versículo 14 es un ejemplo para nosotros. El Señor quiere que nosotros veamos la necesidad de la gente. El Señor quiere que tengamos compasión de ellos, que padezcamos con ellos su necesidad. Y en tercer lugar, el Señor quiere que hagamos algo para satisfacer esa necesidad como si fuera nuestra. Interesante el versículo 15, dice que cuando anochecía se acercaron a él los discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Hermanos queridos, lo que los discípulos dijeron, hay dos maneras de verlo. Una manera de verlo era como una realidad, eso es lo que pasaba realmente. Ya estaba anocheciendo, el sol se estaba oscureciendo y el lugar era desierto. El Señor dijo, vamos a ese lugar desierto a descansar. La hora ya estaba pasando y todo eso era verdad. Pero los discípulos dijeron algo más. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y también era una necesidad, estaban con hambre. Muchos de ellos no habían comido nada y ya era casi noche y tenían hambre. Y los discípulos le sugieren a Jesús que los despida y vayan para que encuentren algo de comer. Ellos, los hombres, los niños y las mujeres. Más abajo dice que habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, dice el versículo 21. Entonces los niños tenían hambre, quizás muchos estaban llorando por esto, y el Señor, los discípulos dicen esto al Señor.
Si uno lo mira rápidamente, parece ser una petición lógica, razonable. Ellos tenían razón. Pero también, queridos, es posible que los discípulos tenían hambre. Es posible que los discípulos estaban cansados. Es posible que los discípulos estaban diciéndole, Señor, todo este día ha sido un día largo. Hemos estado enterrando a Juan el Bautista, hemos estado tristes, hemos estado llorando su partida. Te hemos venido a comunicar a ti, hemos viajado todo este tiempo al otro lado del mar. Señor, estamos cansados, tenemos hambre. Y quizás ellos estaban viendo a esta gente como un estorbo. Ya quería que se vayan, estaba incomodándoles. Ellos necesitaban ir a comer algo, quizás. Es posible que esto estaban sintiendo por dentro. Y esto nos deja una enseñanza, queridos, porque muchas veces cuando vemos la necesidad, personas con necesidad se convierten en un estorbo. Lo que más queremos es despedirlos, que se vayan rápido, estamos cansados y queremos quizás descansar, o tenemos hambre y queremos comer. Hace algunos años leí este libro de el pastor Jim Cymbala, del tabernáculo de Brooklyn, de New York, Fuego Vivo, Viento Fresco. Y él ahí cuenta una historia que cuando leí impactó mi corazón. Dice que en Semana Santa el coro de la iglesia, que era compuesto por 300 personas y el cual había ganado varios Grammys, es un coro, hasta ahora canta hermoso, tienen unas voces espectaculares. Las canciones que ellos cantan casi todas son de su propia, ellos la han compuesto, especialmente la pastora, la esposa del pastor, Carol, que dirige este coro. Ella compone las canciones. Ella nunca estudió música, pero Dios le dio ese talento. Sin duda viene de parte de Él. Y cantó el coro. Hubo un tiempo hermoso, hermoso. Al final, o en medio de la música, salió una muchacha italiana a contar cómo Dios la sacó de las drogas. Allí en las calles de Brooklyn, New York. Cómo se estaba muriendo, inyectándose heroína, fumando marihuana, tomando cocaína, cómo estaba haciendo tanto daño. Pero ella contó cómo el Señor la rescató, cómo volvió a su casa y ahora estaba estudiando y trabajando, llevando una vida normal. Toda la familia de ella, que era italiana, estaba en la iglesia. La iglesia disfrutó este testimonio al ver el poder de Dios, cómo actúa en la vida de las personas. Al final la aplaudieron. Finalmente el coro cantó una canción más y luego la gente fue despedida. El coro esa noche se quedó ensayando, cantando. Y él estaba, el pastor, tan cansado. Dice, fui y me senté en la plataforma de la iglesia mientras que escuchaba cantar el coro. Lo que más deseaba es ir a la cama a descansar. Y ahí sentado, estaba escuchando, siendo relajado por esta hermosa música, cuando de pronto vi en la parte de atrás que entre las bancas venía un habitante de la calle. Y entonces él decía en su mente, ojalá que no venga acá, no venga a molestarme, estoy cansado. Pero el habitante de la calle comenzó a avanzar entre las bancas de la iglesia y efectivamente se estaba dirigiendo a él. Él dice, cuando llegó cerca de mí, antes de acercarse inclusive podía oler el olor a orín que él tenía y también a basura. Había estado quizás varios días o semanas sin bañarse, la barba completamente larga y maloliente. Dice, inmediatamente metí la mano al bolsillo, saqué algunas monedas y estiré la mano lo más que podía para que él recibiera. Este habitante de calle con la cara sucia le dijo, no, Señor, yo no he venido a pedir tu dinero. No, yo no quiero dinero. Dice, lo único que quiero decirte es que si lo que esta muchacha habló allí es verdad, yo quiero experimentar lo mismo. Ella dijo que Dios la sacó de la calle y le da una vida normal. Yo quiero lo mismo, yo quiero ese Jesús que ella predicó esta noche. El pastor dice que metió las monedas a su bolsillo otra vez
y sintió tanta vergüenza delante de Dios, como él quiso despedirlo, como quiso sacarlo de allí, porque le estaba incomodando. Y mientras que este habitante de calle hablaba, el pastor le pedía perdón a Dios y le pedía que le diera la oportunidad para compartirle de él. Cuando terminó de hablar, le dijo: yo te voy a compartir del amor de Jesús. Y le comenzó a hablar como si fuera cualquier persona normal. Al final hizo la invitación: ¿quieres aceptar a Jesús como tu Salvador personal? Y él dijo que sí. Y le guió en la oración de fe. Y mientras que estaban orando, este habitante de calle estaba llorando, pero llorando como un niño. Sus lágrimas caían de sus ojos a su cara, su rostro que estaba sucio. Y dice que al final de la oración, el habitante de calle abrazó al pastor en señal de gratitud. Y el pastor cuenta en el libro: mi camisa blanca, y estaba con terno y corbata. Dice: inmediatamente mi camisa se ensució con las lágrimas de este señor. Pero se fue el olor a orín, el olor a basura. Y llenó ese lugar un olor celestial. Y el Señor había transformado esto. Y él cuenta más adelante en su libro: este hombre que ese día se convirtió tenía necesidad de muchos arreglos de la dentadura y también un corte de pelo, un baño y una ropa nueva. La iglesia proveyó todo esto para él. Y para hacer la historia corta, esta noche, él termina diciendo: ahora él es el guardián de la iglesia. El Señor lo restauró. Él es el guardián de la iglesia. Él vive en la iglesia. Él cuida las cosas de la iglesia. Y es un cristiano, un hombre de Dios. Ama al Señor. Aprendió tanto de la Biblia que cada vez que el pastor llega a la iglesia, él le dice: pastor, tengo un pasaje nuevo para usted. Y se lo recita de memoria y da la cita. Él se casó hace poco, dice el pastor, y ha sido llamado como pastor a otra iglesia. Un habitante de calle, que en un momento fue quizás incómodo para el pastor. Dios transformó la vida de este hombre. Y cuando me pongo a pensar en esta palabra de los discípulos que le decían al Señor Jesús: despídelos, no hay que comer, ya es tarde, y quizás en las aldeas aún encuentren algo para comer. Despide la multitud, Señor. Y viene la respuesta de Jesús, que es el título de esta meditación. Versículo 16 dice: Jesús le dijo: dadles vosotros de comer. Ellos no tienen necesidad de irse, ustedes denle de comer. Inmediatamente los discípulos se pusieron a pensar, quizás el día largo, quizás el no haber comido de Jesús, quizás la noticia ha afectado tanto a Jesús que no se da cuenta de lo que nos está diciendo. Porque son 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y ellos no sabían cómo hacerlo. Uno de ellos dice el otro evangelio, porque esta historia está contada por los 4 evangelistas. Marcos en el capítulo 6, del 30 al 44 lo cuenta. Lucas el capítulo 9, versículo 10 al 17 también. Y Juan, capítulo 6, versículo 1 al 14, cuenta esta misma historia de Mateo 14, 13, 21. Otro evangelista dice que Natanael dijo: 200 denarios no alcanzarían para dar de comer a esta gente. Y un denario era el sueldo o el salario de un obrero por día. Imagínense, casi 7 meses de salarios de un obrero no alcanzaría para dar de comer a esta gente. Imagino que ellos se ponían a pensar también que no habría panadería donde comprar 5,000 panes. Si uno quisiera darles panes, no habría mercado para comprar 5,000 peces. Es decir, lo que el Señor estaba diciendo era algo tremendo. Era casi imposible de poder cumplir. Y el Señor les dice en otro evangelio, en Juan les dice: ¿cuánto tenéis? Dicen: no tenemos nada, pero ¿cuánto tienen? Y entonces les dio un trabajito el Señor. Los discípulos, imagino los 12, si que eran 5,000,
No sé cuánto le tocaría a cada uno, pero comenzaron a buscar cuánto hay de comer, cuánto hay de comer. No había nada. Pero al final dice el evangelista Juan que encontró a Andrés, el hermano de Pedro, un niño. Y este niño tenía 5 panes, dice Juan, de cebada y 2 peces. El pan de cebada era el pan del pobre. Generalmente los ricos o la gente común hacía pan de harina. Pero aquí dice pan de cebada. Es decir, era la comida de un pobre. Y algo más, estaba en las manos de un niño. Quizás su mamita preparó este fiambre, esta comida, esta lonchera, para que pueda ir a escuchar a Jesús, a su hijito. Y entonces le pidieron esto al niño y él estuvo dispuesto a compartirlo. Qué lindo, queridos. Esta enseñanza que nos da este niño es algo muy importante. Él no fue egoísta, no dijo, esto es mío, sino él dice, lo compartió. Andrés lo llevó. Y el versículo 17, los discípulos trayendo lo que habían encontrado le dijeron a Jesús, no tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Otro evangelista dice, ¿y qué es y esto es insuficiente para tan gran necesidad? Aquí solamente hay esto, Señor, pero esto no alcanza quizás para 1 o 2 personas. ¿Qué es esto para tan gran necesidad?, le dijeron. Y Jesús les dijo, tráigamelo para acá. Y hermanos queridos, cuando Jesús le dijo, dale vosotros de comer, dice Juan, él sabía lo que iba a hacer. En ese momento mandó a la gente a recostarse en grupos de 100, de 50, de 10. Y a los discípulos los puso al frente. Y Jesús, al tener el pan y al tener los peces en las manos, dice versículo 19, mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y él tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Los partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos comenzaron a acercar los panes y los peces a la multitud. Queridos hermanos, el Señor es todopoderoso. Siempre lo poco que damos al Señor con sacrificio, Él lo va a multiplicar. Quizás para nosotros no es nada, pero para el Señor eso es suficiente. Al Señor le agrada que compartamos lo poco que tenemos, porque Él quiere multiplicarlo, porque Él quiere hacer el milagro. Hermanos, no podemos entender cómo Él pudo multiplicar 5 panes para 5,000 personas y 2 peces para 5,000 personas. Pero dice que Él partió los panes y levantó los ojos al cielo, los bendijo y los multiplicó. Versículo 20 dice, comieron todos. Y mire lo que dice aquí, y se saciaron. No dice la palabra se llenaron. Es decir, su hambre fue satisfecha. No, dice se saciaron. Y la palabra saciar es decir, ya comer tanto que ya no puede más. Es decir, si echas una gota se va a rebalsar. Ya no puedo más. Ya estoy tan lleno que no me entra más. Ellos estaban saciados. Y dice la palabra del Señor, este mismo versículo 20, dice, recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Sabes, querido? No solamente los alimentó, no solamente se saciaron, sino lo más hermoso es que aún sobró. Hermanos, porque el Señor lo multiplica, lo poco que damos, lo poco que tenemos, y con sacrificio. Como aquel niño estuvo dispuesto a dar su propia lonchera. Y Dios lo usó para hacer un milagro tan grande. Y sobró. Siempre que pienso en esta parte donde dice sobró de los pedazos 12 cestas llenas, me pongo a pensar, queridos, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? 12 discípulos. Aquellos discípulos que estaban incrédulos, que le habían dicho a Jesús, estamos en el desierto, no hay tiendas que puedan vender 5,000 panes. No tenemos suficiente dinero para darle de comer. Señor, no podemos. Y Jesús dijo, dadles vosotros de comer.
Dice la palabra que los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Todos se saciaron. Y aún recogieron 12 cestas que sobró. Yo imagino, queridos, no lo dice la palabra, pero yo imagino que fueron para los discípulos del Señor. Ellos fueron tan bendecidos. Y yo creo que nunca más olvidaron este milagro. Cómo Dios pudo multiplicar los panes y los peces, saciar el hambre de 5.000 personas y aún las mujeres y los niños, sin contar a ellos. Querido, el Señor hoy nos dice también de la misma forma: dáteles vosotros de comer. Posiblemente nuestra reacción va a ser como los discípulos: no tenemos, Señor, que compartir. No tenemos nada. Aún la necesidad es tan grande y no tenemos para dar. Pero el Señor nos manda: ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tus manos? Y Dios no te está pidiendo eso para dejarte con hambre, para quitarte lo poco que tienes. Dios quiere bendecirte. Dios quiere multiplicar. Y Dios quiere saciar el hambre, la necesidad de tu prójimo. Que el Señor nos ayude, queridos, para tener ojos para ver la necesidad de mi hermano, para sentir la compasión que Jesús sintió, y para actuar como Él actuó, para mover nuestras manos de compasión, de amor, para aquellos que tienen necesidad. Es lo que el Señor quiere. No sé, querido hermano, en esta noche, si al lado tuyo tienes alguna persona que tiene alguna necesidad. Quizás conoces de alguien, algún familiar, algún amigo, algún hermano que tiene alguna necesidad. Posiblemente no necesite algo material. Posiblemente necesite un tiempo para que puedas escucharlo, para que puedas consolarlo, a darle una palabra de aliento, darle un abrazo. O quizás está pasando por necesidad y necesita algo para comer. O quizás, como pasó en días pasados, una de nuestras familias de la iglesia necesitaba cubrir el techo de su casa porque se inundaba cuando había la lluvia. Siempre hay alguien a nuestro lado que tiene necesidad. El Señor te dice en esta noche: dadles vosotros de comer. Hagan ustedes lo que tienen que hacer. Hermanos queridos, podemos hacer algo. Tenemos que hacer nuestra parte. Y Dios hace lo imposible. Nosotros hacemos lo que podemos, pero cuando lo ponemos en la mano de Dios, Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, y es multiplicar lo que damos. La compasión de Jesús es algo maravilloso. Compasión significa el amor de Dios en acción, pero el amor de Dios a través de su iglesia, a través de ti, mi hermano querido, que me estás escuchando en esta noche, a través de mí. Seamos instrumentos de bendición. Dejémonos usar como el Señor quiere. Hace muchos años leí la historia de George Müller, un alemán que fue como misionero a Inglaterra. Y él sintió en su corazón edificar orfanatorios para los huérfanos en Londres, Inglaterra. Pero él no tenía dinero. Y él dijo: yo no voy a pedir a ningún hombre, no voy a depender de ninguna institución, voy a depender de Dios. Él cuenta en su biografía cómo muchas veces no tenía que poner en la mesa de los niños que tenían hambre, los huérfanos. Dice: una vez yo estaba con los niños ahí sentados en la mesa, no había comida, no había pan, no había leche, no había nada que darles. Y se pusieron a orar y comenzaron a agradecerle a Dios por el pan de cada día y por el pan que Él iba a traer en ese día. Dice que mientras que estaban orando, tocaron a la puerta. Y era un panadero que le dijo: yo no pude dormir anoche, pensando en que tenía que hacer pan para ustedes. Dios me dijo que les trajera pan. Y él traía bolsas de pan suficiente para alimentar a los niños. Terminando de hablar este señor, le dice a otro señor que llevaba un carro con en esos como frigoríficos con leche, que se le varó el carro, se dañó la parte eléctrica,
y la leche se iba a descomponer. Y le dice, Señor, yo no quiero que esto se dañe, se eche a perder esta leche, voy a traerla para los niños. Y dice que todos se regocijaron, Dios proveyó en instante. Y él decía, Dios hoy también escucha las oraciones así como ayer. Dios hoy también multiplica los panes y los peces. Dios también hoy hace milagros. Y como dice la palabra en Romanos, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Queridos hermanos, Dios quiere usar tu vida como un instrumento de bendición. Y esta mañana, o esta tarde, o esta noche, Él te dice, dadles vosotros de comer a tu prójimo que tiene necesidad. Que Dios te use, que Dios te bendiga a ti y a mí, y que nos use como instrumentos de bendición. Amén. Amén. Vamos a orar en esta noche y decirle gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado ahí en Mateo capítulo 14, del 13 al 21. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias porque tú nos alimentas con maná del cielo, con tu palabra, Señor. Ayúdanos a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, a poner en obra aquello que tú nos enseñas cada día. Señor, ayúdanos para tener ojos y ver la necesidad de mi prójimo. Señor, dame compasión, esa misma compasión que tú tuviste por la gente necesitada. Y mueve mis manos y mueve mis pies y abre mi boca para llevar aliento, una mano de ayuda, una palabra de aliento, un abrazo a aquel que lo necesita. Señor, ayúdame a abrir mis ojos para ver la necesidad de la gente y actuar como tú lo hiciste. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te espero, querido, la próxima semana, el día jueves a las 8 de la noche, para seguir estudiando la palabra del Señor. Amén.